Hola Rosario, Hola, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá con un clima bastante benigno, muy bonito. Mándanoslo para acá. Bueno, cuéntame, ¿dónde estás tú? Bueno, yo resido en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, al sur de México, en un lugar precioso. Es un valle y estamos rodeados de montaña, verde por todos lados, y eso acompaña a mucha lluvia y Claro. mal clima frecuentemente. Pero por aquí Bueno, andamos. bueno, pero tiene su belleza. Siempre Tiene su algún... belleza como todo, como Dios siempre. compensa por algún sitio, ¿no? Es como que Así es. no todo es 100%. Déjame que te presente. Tu nombre es Rosario García Miranda, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Completaste tus estudios de doctorado en Antropología Social. Obtuviste tu maestría en Ciencias Indígenas de la Educación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tus áreas de interés e investigación son el conocimiento, la movilización, la atención no profesional y educación en zonas con grupos vulnerables. Formaste parte del grupo Cuidando a Cuidadores y acabas de editar tu libro Movilizando el Conocimiento, experiencias humanas sobre cuidados en el campo del cáncer en México. Bienvenida, Rosario. Vamos a hablar acerca de cuidar a los que cuidan. Tú tienes bastante experiencia en ese rubro y sobre todo con pacientes oncológicos. Y la familia, el entorno, los cuidadores no profesionales. Quería preguntarte cuál fue tu experiencia personal que te lleva a escribir el libro. Bueno, yo le pongo cuidador no profesional porque es un término técnico, pero también lo podemos decir como cuidador familiar, cuidador no remunerado. La definición es muy sencilla, es aquella persona que no recibe un pago y que además no tiene la educación o capacitación para ejercer la labor de cuidado. Después la experiencia le da una capacitación que te da la vida, ¿no? No te da ningún título ni te da nada. Bueno, mi experiencia, pues brevemente, en el 2011 a mi pareja, papá de mi hija, le diagnostican cáncer de colon. Y bueno, él es médico, trabaja en el ámbito médico. Y pues fue una sorpresa porque no había habido antecedentes en la familia para nada de eso. Entonces, fue una sorpresa. Mi hija en aquel entonces tenía apenas 2 añitos. Entonces, yo vivo en un país en el que no tengo familia más allá de mi esposo y de su familia, con la cual tampoco tenemos mucha conexión porque vivimos lejos de donde ellos están, básicamente. Entonces, bueno, ahí surge mi primer devenir dentro del mundo de los cuidados, no siendo profesional. Y bueno, pues de buenas a primeras me tuve que enfrentar a convertirme en cuidadora de un paciente oncológico, cosa que jamás había pensado que iba a hacer y jamás pensé que podía hacerlo. Yo creo que ante la adversidad de una enfermedad y como el cáncer, uno nunca piensa, ¿no? O No. sea, las cosas te van sucediendo a pesar de, o sea, Ujú, ujú, a mí me gustaría eh, preguntarte ciertas cosas sobre lo que viviste tú, pero también hablar en general acerca de las etapas que vive el ujú, enfermo que, que tiene cáncer, desde ese primer diagnóstico, que ya es un shock, ujú, eh, los primeros tratamientos, enfrentar la burocracia en un ujú, hospital, en un centro. Hay muchas cosas que llevan aparejada el tema de un tratamiento a largo plazo. claro, eh, bueno, transitar los estados de deterioro del cuerpo, que eso es algo que hay que aceptar también y a ujú, veces es bien complicado. Es decir, mientras todo sucede con el enfermo, está el sí, acompañante. Y ahí te sí, quería preguntar tu sí. experiencia. Pues mira, lo primero que te puedo decir es que cuando nos dieron el diagnóstico, bueno,
mi esposo, mi pareja, era muy reacio a hacerse los estudios necesarios para llegar finalmente al diagnóstico, ¿no? Cuando finalmente lo convencimos, me acuerdo todavía cuando íbamos en el taxi, porque esto fue en la Ciudad de México, y se los iba a hacer, iba diciendo, ay, pero ¿para qué me los hago? Yo me siento bien, ¿no? Porque para todo esto él es maratonista, iba a correr un maratón, medio maratón en este caso, se estaba preparando para hacerlo y decían, no, yo estoy todo bien. Bueno, el caso es que se hace el estudio y yo estaba en la sala de espera, eso es algo que jamás se nos olvida a las personas que pasamos por esto, ¿no? Y cuando sale el doctor de hacerse el estudio, él todavía andaba un poco dormido, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué tal, doctor? Y me dice, luego hablamos. Ese luego hablamos es un frío que se te recorre por todo el cuerpo, ¿no? Es una incertidumbre, es luego hablamos, va bien, luego hablamos, va a estar mal, luego hablamos. Y bueno, finalmente nos da el diagnóstico, nos dice, no, es un cáncer que se tiene que operar, es un cáncer que tenemos que ver cómo está, la operación hay que hacerlo casi no de inmediato, pero bueno, hay que organizarse, hay tiempo, organícense ustedes, pero hay que hacerlo pronto. Y bueno, yo me acuerdo cuando ya mi esposo, mi pareja bueno, ya teníamos la decisión, ¿no? Yo era un mar de lágrimas. Él me consolaba a mí, ¿no? Entonces ahí se invirtió, ¿no? Un poco el papel. Yo era la que no asumía, eh, no sabía cómo reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer choque. Después vino ok, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Y la prontitud el nervio por esas palabras a mí me retumbaban y me retumbaban de que hay que hacerlo rápido, hagan las cosas bien, organícense porque siempre hay que organizar las cosas cuando entras en un quirófano, no, y tiene que ser una cirugía programada y era mucho el estrés y la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y es lo que todos los pacientes reportan y todos los cuidadores reportan. La incertidumbre es nuestro mayor enemigo, ¿no? De qué va a pasar, qué va a suceder, cómo tengo que hacer esto, cómo tengo que hacer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso complicado cuando se consiguió relativamente rápido, las 2 semanas, casi 3 semanas, conseguimos que mi pareja fuera operada. Afortunadamente, nosotros la burocracia que mencionas, sí la tuvimos que pasar, no tanto quizás porque teníamos, bueno, somos muy afortunados y teníamos un seguro de gastos médicos mayores que eso nos ayudó y decidimos hacerlo todo por el privado. Eso fue una gran ventaja. Pero bueno, todo fue muy bien con la operación, pero a la semana hubo una complicación que revirtió un poco la felicidad que sentimos cuando después de haber tenido la primera operación, los médicos nos dijeron todo salió muy bien, va muy bien, ¿no? Pero bueno, una complicación que pues acabó finalmente con una colostomía por 8 meses que bueno, ahí viene el otro proceso, ¿no? Como dices, el primer proceso es afrontar, hay que hacer te pones en modo acción, en modo vamos a hacer la operación, vamos a ver la recuperación. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba mucho al médico, le preguntaba mucho, y vamos a tener quimio, va a tener que tomar quimioterapia, y el médico me decía, vamos paso con paso, ¿no? Y bueno, pues fueron muchos altibajos, es una ruleta rusa, es una montaña rusa esto, ¿no? Hay días buenos, días malos, pero cuando estás en el hospital durante mucho tiempo, muchos miedos te caen, ¿no? Y de nuevo la incertidumbre de qué va a pasar es nuestro peor enemigo, ¿no? Todos aquellos pacientes que han pasado y todos los cuidadores por atención a paciente oncológico son varias etapas. La primera es, dependiendo del esquema de atención, pero cuando es así es la operación, la extirpación del tumor, luego viene las quimioterapias y ese es otro proceso, ese es otro mundo, ¿no? Yo, bueno, comentaba anteriormente, la primera quimioterapia, pues íbamos todos muy contentos, ¿no?
íbamos todos pensando, bueno, pues es coadyuvante para apoyar que pues el cáncer no se expanda. Y pues íbamos muy bien. Te comentaba una anécdota, pues mi esposo recibía su quimioterapia, mi hija estaba muy pequeña, aún yo la amamantaba, entonces en un sillón él estaba recibiendo la quimioterapia y yo en el sillón de junto estaba amamantando a mi hija, ¿no? Porque le tocaba a esa hora. Y bueno, todo muy bien, pero pues esa primera quimioterapia la reacción no fue la esperada y fue un drama total, porque pues sí, no sabía cómo reaccionar ante las reacciones que mi pareja tuvo a esa primera quimioterapia. Los Sí. cuidadores se enfrentan también a una circunstancia en donde de repente no pueden salir, no pueden Ujú, trabajar, ujú, tienen esa incertidumbre del futuro. ujú, eh, vamos viendo del doctor que tú no sí, sabes si es un mes, si es sí, 6 meses, cómo es. Entonces te quería preguntar, primero ujú, la experiencia tuya y después sí. pasamos al tema del libro y los cuidadores con los cuales tú tuviste contacto. Pues sí, a ver, cuando tú te dedicas a cuidar a un enfermo crónico, como es un paciente con cáncer, y durante la época más exigente, que es aquella que implica el estar internado, la atención constante, las sesiones de quimioterapia, el cuidador realmente no puede hacer vida. O sea, el cuidador no se convierte en un autómata, ¿no? Hacemos las acciones que tengamos que hacer hacia el cuidado y nos olvidamos de nosotros, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Normalmente, en mi caso, por ejemplo, yo fui cuidadora primaria, tuve que pedir ayuda a personas con las que tenía relación, pero no tenía relación tan cercana. Pues yo era mamá de una bebé de 2 años, ¿no? Eh, Ese proceso fue duro porque también tienes que aprender a pedir ayuda, ¿no? Una persona que siempre había sido independiente, que siempre había hecho sus cosas independientemente, tienes que aprender a pedir ayuda y creo que eso nos cuesta mucho a los cuidadores en general, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia en ese caso, pues sí, me tuve que eh, enfocar a cuidar a mi paciente, a mi pareja. De nuevo, soy sumamente afortunada porque tengo un trabajo en el que me permitió hacerlo eso, ¿no? Me permitió pedir permisos, me permitió que el trabajo ahí me estuviera esperando, que me pagaran mientras yo ejercía esa labor de cuidado. Pero yo soy muy afortunada porque la gran mayoría de las personas tiene que abandonar el trabajo, tiene que abandonar su vida y dedicarse exclusivamente. ¿Qué ocurre? Si tú abandonas tu trabajo y la otra persona tampoco tiene apoyo financiero, entonces ahí es una doble carga para el cuidador, porque tiene que ejercer la labor de cuidado, pero ya no recibe tampoco ningún financiero, no recibe, no tiene esa entrada de dinero que le pueda ayudar a reaccionar y hacer actividades que normalmente hace. Porque además, cuando una persona está enferma, se incrementan los gastos en otras muchas cosas que no pensabas cotidianamente. Además pierdes el seguro médico, que es fundamental, o sea, Si no trabajas, pierdes el seguro médico. Si no trabajas, no vas a tener con qué llegar a fin de mes. Si no trabajas, no vas a tener para alimentos y para la atención. Pero además a un paciente hay que tener, son medicamentos, dependiendo de la enfermedad que estés tratando. Pero por ejemplo, en mi caso, para una colostomía, los aditamentos necesarios para la atención a la colostomía son caros y difíciles de conseguir. Y no es que los puedas estar rehusando, o sea, los son de usar y tirar. Eso en el ámbito económico y en el ámbito día a día. Luego está el ámbito personal, de vida personal, el ámbito psicológico también, porque como yo siempre comento, cuando tú llegas a visitar a un enfermo, tú le preguntas al enfermo, ¿no? ¿Y cómo estás? Pero nunca volteas a preguntarle al cuidador, ¿y tú cómo estás? ¿No? ¿Qué ujú. necesitas? ¿No? Se lo preguntas al enfermo, no se lo preguntas al cuidador. El cuidador ahí está, es una figura que está ahí, pero difícilmente se le pregunta a la persona que cuida al enfermo crónico cómo está y qué necesitas, ¿no?
bueno, el cuidador se puede enfermar también. El cuidador también puede tener sus días malos y puede estar Claro, en depresión o en ansiedad y es complicado porque si es la única persona de sostén de un enfermo ya. con cáncer es complicado. Pensamos que no tenemos el derecho a enfermarnos, que no tenemos el derecho a quejarnos, porque hay una persona que está peor que yo, que es la persona a la que estoy cuidando. Entonces pensamos que no tenemos el derecho a decir, no puedo, no tenemos el derecho a decir, ya no, ¿no? O no tenemos el derecho a pedir ayuda porque entonces se nos va a ver mal de que no somos capaces de cuidar a la persona amada, ¿no? Sí. Tú hablabas también acerca de no pedir ayuda. Ujú, Y yo he escuchado algunos médicos que están a favor de pedir la ayuda, en el sentido de, ujú. ¿tú no crees que sería válido pedir una cita con el oncólogo y que o la enfermera o la asistente que te entrenen cómo curar las heridas, en cómo, no sé, cosas básicas que van Sí, apareciendo y que de repente tú no tienes conocimiento médico y que tal vez puedas ayudar mejor al paciente? Si no estás en claro. una clínica. Lo que digo es que los cuidadores tenemos miedo a pedir ayuda, pero que debemos hacerlo. Y es muy encomiable hacerlo porque además, si pides ayuda, te aseguro que siempre va a haber alguien que te la quiera dar, ¿no? La empatía en las enfermedades crónicas es algo y entre, no solamente con médicos o con expertos, sino con otras personas que estén pasando o que hayan pasado por lo que tú has pasado, ¿no? En mi caso particular, yo tengo que decir, cuando a mí, cuando nos mandan ya a casa y ya con la colostomía, mi gran preocupación era, ¿y yo cómo le hago? Yo no soy enfermera, no tengo idea, y menos de curar una colostomía. En ese caso en particular, yo pedí que a la enfermera especialista en colostomía me apoyara y me dijera cómo hacerlo. Fue una plática muy rápida, sí, luego te enfrentas a la prueba y el error, ¿no? Pero claro, la prueba y el error es con una persona que está padeciendo también, con una persona que tiene que hacer unas curaciones y que, en mi caso en particular, te pongo el ejemplo, ¿no? Para hacer una curación de una colostomía, si tú pones demasiado gel o demasiado polvo para desinfectar o para secar la herida alrededor o secar alrededor de la herida, eh, la bolsa que tienes que poner no pega bien, ¿no? Es algo muy sencillo, porque lo pusiste demasiado. Claro, yo eso no lo sabía, yo con mi afán de querer hacerlo también le puse demasiado y me pasé una hora intentando averiguar por qué no pegaba la bolsa, ¿no? La dichosa bolsa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso entendiendo que es un paciente, una persona ahí sufriendo y sufriendo contigo, ¿no? Yo siempre quise dar la buena cara, entonces aguantaba los enojos, aguantaba el malestar, cerraba la puerta, lo dejaba y me iba a llorar a otro lado. Nunca quise que me viera llorando, porque además el paciente se preocupa de cómo está el cuidador. Es una línea muy delgada, ¿vale? Una línea muy delgada en el que tú sientes cuando hay una... Yo digo en el libro y digo siempre, el cuidar es una labor de amor sin fin. Tienes que tener mucho amor para poder realizar la labor de cuidado, porque es una labor que no termina nunca, ¿no? Y es una labor que implica, sí, dejar, como dices, ¿no? Tienes tus momentos malos y ese día dices, estoy tan cansada que no puedo, o sea, no puedo, pero nunca me di el lujo, nunca me permití yo decirle, no, ahora no, yo cerraba la puerta, me iba y lloraba. Eso fue en los primeros meses. ¿Cómo contactas con esos cuidadores que forman Ujú. parte del libro, estos 6 cuidadores no Sí, profesionales y sus sí, respectivos pacientes oncológicos? vale. Pues mira, todo surge, bueno, lo primero, cuando ya pasó todo este proceso, yo siempre había querido hacer, seguir con mis estudios de posgrado y bueno, tuve la oportunidad, entré en un programa para hacer mi doctorado. Entré con otra idea de investigación, que era una línea que había estado desarrollando durante un tiempo, y me dan la oportunidad de
repensar si quiero seguir trabajando con esa línea o trabajo con otra. Y yo lo pensé, me acuerdo que fue en una tarde, yo dije, no, yo quiero trabajar con el tema de cuidadores no profesionales, quiero aportar a que se visualice el trabajo que se realiza como cuidador no profesional. Y sobre todo quiero aportar y quiero ver no solamente cómo se afronta el ser cuidador, sino de dónde obtiene la información el cuidador para realizar la labor de cuidado. ¿Cómo le hace? Porque yo sé cómo yo le hice. Estaba en un entorno sumamente privilegiado, porque tenía médicos, estaba en un entorno médico, tenía profesionales, tenía acceso económico para poder consultar con otras personas, pero hay muchas personas que no, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te haces? Porque a ti, aquí en México y en otros, en la mayoría de los sitios, una vez que te diagnostica, te operan y sales del hospital y te mandan a casa con tu enfermo crónico y dices, ay, ¿cómo le haces para que le cuides? ¿No? Y lo que no sabes lo tienes que aprender de muchas maneras. Entonces, bueno, esa fue mi duda. Durante el proceso del desarrollo del proyecto se propusieron diferentes técnicas y una de ellas era la realización de narrativas o historias de vida con cuidadores y pacientes. Afortunadamente para mi estudio, desafortunadamente para la realidad, para la sociedad, todos conocemos a un paciente con cáncer. A lo mejor un familiar, un amigo. Entonces, bueno, hubo dos técnicas. Primero utilicé la técnica de bola de nieve aquí en Chiapas, porque trabajé en dos estados, en Chiapas y en Colima. Y bueno, pues conocí a una persona que había padecido cáncer, que estaba en el proceso, bueno, que está en el proceso de recuperación. Me acerqué a ella y la invité, le comenté de lo que quería hacer, le invité a participar, aceptó de mil amores y lo primero que hacía era preguntarle al paciente, bien, ¿y quién fue tu cuidador principal? ¿Quién fue tu cuidador primario? Nunca tuvieron dudas en decirme, ella, él, nunca tuvieron dudas, ¿eh? Eso a mí me sorprendió porque dije, bueno, a lo mejor, ¿no? Y así fue como contacté a estas personas. En Colima fue con la ayuda de un investigador con el que he estado trabajando, que él ya había trabajado con pacientes con cáncer de mama, entonces él me facilitó una lista de personas a las que le había comentado de mi estudio y estaban interesadas en participar. Y fue a través de llamada telefónica que los contacté a los pacientes primero, les explicaba y luego tuve varios encuentros con ellos en los que les explicaba en qué consistía mi estudio. Fue personalizado, yo me movilizaba hasta sus hogares o quedábamos en un punto en particular y bueno, así fue más o menos, así fue el proceso en el que yo contacté con ellos y las entrevistas y los encuentros eran por separado. Primero los hacía con el paciente y el paciente me indicaba quién era su cuidador, me contactaba con su cuidador, yo ya hacía todo el proceso a través de inducción con el cuidador y luego ya me reunía con el cuidador por separado. Lloramos mucho, reímos mucho, que se desarrollaron estas narrativas, ¿no? En estos procesos donde tú hablabas con familiares, con cuidadores primarios, con hijos, hermanos, parejas, ¿en qué punto las familiares estaban preparados? Preparados en un sentido integral, preparados, Ujú. por ejemplo, en poner en orden papeles, Mm, preparados, por ejemplo, en dialogar con la familia, quién se va, o sea, definir roles, qué va a ser uno, qué va a ser los otros, quién se va a encargar. eh, ¿Cuánta de esa gente estaba realmente preparada? ujú. Ninguno, te lo puedo asegurar. Eh, no hay forma de prepararse previamente para una situación de este tipo, ¿no? Cuando te diagnostican y te dicen, ya, porque bueno, luego es un proceso muy largo llegar a un diagnóstico final. Para algunos pacientes y sus cuidadores fue realmente un suplicio el llegar a un diagnóstico final que te digan tienes este cáncer y vamos a hacer este plan de acción. Eso es lo primero.
pero cuando ya tienen el diagnóstico es cuando ya deciden sentarse con la familia y decir, bueno, esta es la situación, vamos a hacer esto. Y dividir las acciones. Como dices, tuve de todo, tuve de la pareja en la que la familia se convirtió en una piña y todos dijeron, le entramos, y la hermana era la que se encargaba de acompañarla, el esposo era la que le cuidaba durante las noches, las hijas eran las que se hacían cargo de la familia y de los alimentos, de las compras, porque la vida sigue, o sea, y la vida en tu entorno alrededor sigue, y tú lo que tienes que acomodarte a cómo poder ejercer la labor de cuidado mientras la vida sigue, ¿no? Este, digo, hay muchas experiencias, diferentes experiencias, pero nadie está preparado para esto. Y mucho es al día a día, cómo va surgiendo, porque además la enfermedad crónica sí es mucho al día a día. El día que te sientes bien, pues el paciente necesita un menor atención que el día que te sientes un poco más pachucho y que tienes más dolor, o el día que tienes que ir a consulta, o el día que tienes que recibir la quimio. Eh, el día a día se organiza en torno a la atención al paciente. Y lo que sí es cierto es que en un inicio, en los primeros meses, por poner fechas, ¿no? Por poner una temporalidad, la familia sí se suele acercar más, se suele apoyar más, pero de ahí el problema de los enfermos crónicos, cuando ya es una cotidianidad larga, eh, la familia termina quizás alejándose un poco más, ¿no? Ya no es tan intenso el apoyo que reciben. Y bueno, pues la carga sigue cayendo sobre el cuidador porque sí tiene que seguir realizando su labor de cuidado, sin o con apoyo de la familia, que en ese caso, ¿no? Bien, entonces, de los 6 cuidadores, de las cuatro mujeres y los 2 hombres que participaron, eso tenían en común, de que ellos decían, yo me lo cuidaba para mí, o sea, yo no me quejé nunca delante de él o de ella, este, pero estaban orgullosos, ¿no? De que así hubiera sido, ¿no? Este, y bueno, y todos me dijeron, acepté participar porque es la primera vez que me toman en cuenta. Acepté participar porque es la primera vez que alguien me preguntó cómo te sentiste tú durante este proceso. Y eso es común, ¿no? Eh, y muchos, lloré más con cuidadores que con pacientes, ¿no? Y muchos me decían, es que tú sí me vas a entender, porque tú pasaste por lo mismo, ¿no? Tú me vas a entender cuando te digo, y pues sí, lo entendía, ¿no? Que la rabia que sentía, porque yo quería entrar y preguntarle al doctor, oiga, pero ¿y por qué no le hace, por qué se siente así mi pareja? ¿Por qué se siente así mi esposa? ¿Por qué se siente así mi hermana? ¿No? Y no tuve el valor de hacerlo, ¿no? Entonces, para mí fue muy emotivo cuando uno tras otro siempre me decía, es la primera vez que me preguntan cómo estoy. Y es Ujú. la primera vez que me preguntan qué hice, qué puedo hacer y qué aconsejaría que hicieran los demás, ¿no? Por último, decir que por suerte tu esposo está bien, está Sí, sano. No todas las historias de cáncer terminan en un fallecimiento, sino que por eso es que los médicos tampoco arriesgan ni para un lado ni para el otro, y uno siempre va a hacer lo que esté en tus manos y lo que no está en tus manos para seguir adelante. Y sobre todo el paciente sigue luchando hasta el final, porque cuando se deje estar, ese ya es como el fin. Y quería preguntarte, como conclusión de todas estas historias, ¿qué has aprendido tú? yo creo que lo que yo he aprendido es a pedir ayuda, a saber que tengo el derecho a decir, no puedo, no sé, y tener la valentía de decir, necesito ayuda, necesito que me eches la mano ahorita, ¿no?
Y bueno, eso en general, claro, aprendí también a curar colostomías, aprendí a manejar mis, mis emociones, ¿no? En algunos casos, no, no siempre, tengo que decir, pero sobre todo creo que aprendí a pedir ayuda y que no soy ni mejor, ni peor esposa, ni peor cuidadora, ni peor persona, por reconocer, no sé cómo. Y creo que eso fue gran parte de lo que pedí, de lo que aprendí. Y aprendí a que compartir, hay que compartir estas historias porque creo que da luz, como tú dices, ¿no? No todos los casos, a ver, normalmente cuando te dicen tienes cáncer, lo primero que piensas, pum, se va a morir, ¿no? Las historias no siempre tienen, las historias relacionadas con el cáncer y con los enfermos crónicos no siempre tienen que acabar mal. Al contrario, porque todos sabemos de que hay, fulanito se enfermó de cáncer y se murió. Esas historias siempre llegan, ¿no? Las noticias malas siempre llegan, pero también hay muchos casos de éxito. Hay muchos casos de éxito que hay que compartirlos, ¿no? Y bueno, yo escribo este libro también en parte para darle voz a los cuidadores y que se les escuche y la importancia que tiene el cuidado dentro de las enfermedades crónicas, no solamente la labor del cuidado maternal, sino la labor de un cuidado de un paciente crónico que tiene necesidades y características muy particulares, ¿no? Y alzar la voz y decir, necesitamos ser escuchados, necesitamos que se nos tomen en cuenta para la formulación de políticas públicas, porque aquí en México estamos en pañales. El 18 de octubre apenas acaban de eh, a nivel constitucional, reconocer como derecho humano el cuidar y el ser cuidado aquí en México. Apenas el 18 de octubre, o sea, hace nada, Imagínate. ¿no? Mm. Este, y por cada paciente crónico siempre va a haber un cuidador. Entonces, creo que y los pacientes crónicos están aumentando en México y en todo el mundo. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Rosario, por tu testimonio. Me parece sumamente importante todas las cosas que has hablado y mandarte un beso muy grande de aquí a Chiapas. Muchas gracias. No, pues un placer y bueno, creo que compartiendo las historias, podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Eso Yo te te iba a agradezco mucho. decir, eso te iba a decir también. Los grupos de apoyo son sumamente importantes. Es decir, si uno puede armar una red con otros cuidadores, otras personas que están viviendo la misma circunstancia, eso ayuda mucho. Claro, ayuda mucho y no hay que tener miedo a externarlo, porque la idea es todos queremos, a ver, si hay algo dentro de este mundo del cuidador es que somos muy empáticos, ¿no? Tú ya pasaste por eso. Si tienes la oportunidad de evitar que otra persona tenga que tocar 1000 puertas para saber cuál es la puerta correcta, para obtener esa información que necesita para hacer su labor de cuidado, comparte, comparte. Y los grupos de ayuda mutua son una maravilla. Yo jamás lo había participado, jamás había pensado que iba a participar en uno y realmente a mí me cambió la vida. Qué bueno, qué bonito, Rosario. Muchísimas gracias por tu testimonio. Te mando un Gracias a besito ti muy por la grande oportunidad. y bueno, un saludo Gracias. muy grande a tu marido y a tu chiquita. Mi chiquita, no tan chiquita ya, pero bueno, te agradezco Bueno, mucho, cuídate mucho, Laura, gracias. muchísimas gracias. Un abrazo y saludos a la familia también. Bye bye.